Buenos días, en este día nos toca la siguiente clase en relación al tema de la ley de Ohms y de Joules, la conexión en paralelo. Ahora en este caso vamos a utilizar esta fórmula que va a ser un poquito diferente a la anterior, pero simplemente que tiene una comparación que las resistencias igual se van a seguir sumando. En este caso van a ser en relación a fracción, es decir que la parte superior siempre va a tener el 1 y el valor de la resistencia va a estar en la parte inferior, que en este caso tendremos que sacar la división de cada uno y el resultado que obtengamos en la parte inferior se suman y se divide otra vez en 1 y al final se obtiene la resistencia total del circuito. ¿De acuerdo? Al momento que tengamos la resistencia total del circuito ya podemos calcular la intensidad de la corriente eléctrica o podemos calcular la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces tenemos que, después de ello tendremos que utilizar esta fórmula original o tendremos que utilizar esta fórmula porque el total de resistencia pues ya la tenemos y prácticamente no la podemos volver a ocupar aquí en esta parte segunda. Ahora, la I recuerden que es la intensidad de la corriente eléctrica medida en amperes. La V es la diferencia de potencial medida en volts o voltios. La R pues es la resistencia en ohms o la letra griega omega, que significa lo mismo. Ahora, ejemplo que tenemos. Dice, en su guía dice, 4 focos se encuentran conectados en paralelo. Sí, es decir, que van a utilizar esta fórmula para las resistencias. Si están conectados a una pila de 9 volts y cada foco aporta una resistencia de 6 ohms, determina. Entonces tenemos aquí el dibujo o la gráfica en relación en paralelo, es decir, se dan cuenta que es diferente a la de serie y que una va atrás de otra. No, ya en paralelo quiere darles a entender que va a haber una sección que divide. Sí, en este caso aquí viene y corta. Es decir, hace un nodo y da una vuelta a otro sentido, al igual que las demás. Entonces la resistencia 1, 2, 3 y 4 tienen valor de cada una de 6 ohms. Entonces hay que calcular la resistencia total del circuito. Entonces tenemos los datos, resistencia de cada una tiene valor de 6 ohms cada una. La fórmula que vamos a ocupar pues ya les había mencionado desde un principio, que va a ser la de paralelo, que es 1 entre resistencia total del circuito va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así hasta n resistencias, pueden ser hasta 20 resistencias o más, también se aplica exactamente el mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver esto, desarrollo. ¿Sí? En este caso tendríamos que poner 1 sobre resistencia total del circuito va a ser igual a 1 sobre el valor de la primera resistencia. ¿De cuánto? De 6. ¿Sí? 6 ohms. Más 1 sobre el valor de la resistencia 2, que también son 6 ohms. Más 1 sobre la resistencia 3, que también son 6 ohms. Y 1 entre el valor de la resistencia 4, que también son 6 ohms. Ahora, lo que se tiene que hacer en este caso es dividir 1 entre 6, más 1 entre 6, más 1 entre 6, más 1 entre 6. Es decir, tendremos que poner prácticamente entre todas, ¿verdad? Un 1 sobre esto. Es 1 sobre resistencia total del circuito. Sí, en este caso tendríamos que dividir 1 entre 6. Tendremos en este caso un valor, 1 entre 6 tenemos un valor de 1.166, 0.166 de esta misma. Luego le ponemos más. Como es exactamente 1 entre 6, tenemos exactamente el mismo resultado, tenemos que poner 1.666. Luego seguimos más. 1 entre 6 me da exactamente lo mismo, 0.166. ¿Sí? Entonces tenemos 1 entre 6 me da el primero, más 1 entre 6 me da también el mismo valor que el anterior, 0.166. El tercero da lo mismo y el cuarto pues obvio va a dar lo mismo. Le ponemos signo más en la parte inferior, va a ser 0.166. Ahora, aquí, ya en el tercer paso, lo que tenemos que hacer nada más es resistencia total del circuito. ¿Por qué? Vamos a hacer primero esto. Vamos a poner 1 entre el valor de la sumatoria de la parte inferior, es decir, 0.166 sumado 4 veces. ¿Sí? 166 más 0.166 más 0.166. ¿Sí? Sumado 4 veces. Si nos damos cuenta, vamos a ver la cantidad que son en total. 1, 2, 3 y 4. Le damos igual y nos da un valor de 0.664. Entonces, 0.664. Entonces,
al dividir de forma terminal en el cuarto paso es hacer la división de 1 entre 0.664, me va a dar un valor total de 1.50, ¿sí? Ohms. Ahí está. Es de 1.50 ohms. ¿De acuerdo? Entonces es así como se tiene que hacer para la conexión en paralelo. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el inciso A, porque nos pide calcular la resistencia total del circuito. Vamos a checar lo que pide el inciso B. El inciso B en este caso nos pide calcular la intensidad de la corriente del circuito. ¿Cómo es esto? Es decir, los datos que tenemos es la intensidad es igual a la incógnita, porque es la que tenemos que buscar. Ahora tenemos una diferencia de potencial, es decir, el valor de la pila va a ser de 9 volts. ¿Sí? Y tenemos una resistencia total del circuito de 1.50 ohms. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula es la original que había mencionado desde un principio, que va a ser intensidad es igual a diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces, sustituyendo valores, que va a ser en este caso el desarrollo, va a ser que la intensidad es igual a la diferencia de potencial de 9 volts sobre la resistencia total del circuito, que va a ser 1.50 ohms. Entonces, como resultado de la intensidad de la corriente, en este caso va a ser 9 entre 1.50. Y tenemos un valor de 6 amperes. ¿Sale? Entonces ya está el inciso B resuelto. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por el inciso C, que es el último paso que nos está pidiendo para calcular este tipo de conexión en paralelo. 9 entre 1.50 me va a dar a 6. Ahora, en el tercero nos dice, dice que hay que calcular la corriente eléctrica al pasar por cada resistencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que calcular la intensidad de la corriente de cada uno. Los datos que tenemos, que en este caso vamos a ver cuántas resistencias tenemos. Tenemos 4 resistencias, resistencia 1, 2, 3 y 4. Recuerden que cada una tiene un valor de 6 ohms. 6 ohms, resistencia 3, 6 ohms, resistencia 4, 6 ohms. ¿Sí? Ahora, pide, si van a preguntar ustedes, bueno, profe, pero si ya calculamos la de todo el circuito. Sí, es cierto, ya calculamos la de todo el circuito. Pero en este caso nos pide, ¿de acuerdo? Nos pide calcular la intensidad que pasa por cada circuito. Si ya calculamos todo, vamos a checar la que pasa por cada una de estas resistencias. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, tendremos la fórmula y si tenemos una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Una diferencia de potencial de cada una de ellas tiene que ser la que habíamos tomado de la pila, ¿de acuerdo? Es decir, que la diferencia de potencial para la resistencia 1, vamos a poner la diferencia potencial 1 va a ser de 9 volts y la misma cantidad va a ser para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Tenemos 4 y pues por cada una de ellas pues es 9 volts. 9 volts y 9 volts. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es igual a intensidad 1 es igual a diferencia de potencial 1 entre resistencia 1. Intensidad 2, lo mismo, diferencia potencial 2 sobre resistencia 2. Intensidad 3, diferencia potencial 3, resistencia 3. ¿Sí? Y por último, intensidad 4 sobre, va a ser diferencia de potencial 4 entre resistencia 4. Sustituyendo los valores tenemos que va a ser 9 volts entre 6 ohms. Y lo mismo va a ser para todas. ¿De acuerdo? Va a ser 9 volts entre 6 ohms. ¿De acuerdo? Y
por último 9 volts entre 6 ohms. Que esto y esto recuerden que es lo mismo. Entonces simplemente sacamos una sola división porque todas las operaciones son exactamente la misma, es decir, 9 entre 6 me va a dar un valor de 1.5. ¿Sí? Para cada una de ellas, 1.5, 1.5, 1.5 y 1.5 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una sumatoria total para obtener una intensidad total del circuito, simplemente hacemos la sumatoria de las 4 y en este caso pues obvio y por lógica me va a dar nuevamente 6 amperes. ¿Sale, jóvenes? Entonces así van a ser las actividades dependiendo que en el inciso se pida la corriente eléctrica al pasar por circuito, es decir, por la misma intensidad de corriente eléctrica, y así en dado caso dice la corriente eléctrica o voltaje, entonces tendríamos que calcular la diferencia de potencial por cada una que va a ser igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Entonces ya aquí ya ocuparían esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces me van a hacer la actividad de la página 124, el inciso B.